Yo, María Eugenia Vidal.
Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley de Radiodifusión 26.522, a partir de este momento transmiten LRA Radio Nacional y LS 82 Televisión Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, conjuntamente con RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, con motivo de la ceremonia de jura de los señores ministros que integran el Gabinete Nacional. El señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri, presidirá la ceremonia durante la cual asumirán sus cargos los señores miembros del Gabinete Nacional.
Vamos, nena. Con la rampa. Vas a ir abajo, por aquí. Sube a este escenario el señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri. El señor presidente de la Nación se encuentra acompañado por la señora vicepresidenta de la Nación, licenciada Gabriela Michetti. El señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor Federico Pinedo. El señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó. Señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, señores gobernadores, autoridades nacionales designadas, funcionarios, colaboradores, familiares e invitados especiales. Acto seguido, el señor escribano adscripto de la Escribanía General de Gobierno de la Nación, escribano Horacio Dálvora, procederá a dar lectura al acta correspondiente. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre del año 2015, siendo las 19:25, yo, el escribano adscrito de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde se encuentra presente el señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, y se presenta el licenciado Marcos Peña, designado jefe de Gabinete de Ministros por decreto de fecha de hoy, a quien el señor presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo al señor presidente de la Nación y al señor jefe de Gabinete de Ministros nombrados, quienes firman ante mí, doy fe. Luchi está nerviosa, ¿eh? Como todas las mujeres y maridos, porque son también, comparten esta enorme responsabilidad y compromiso que estamos asumiendo frente a todos los argentinos. Licenciado Marcos Peña, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de Gabinete de Ministros, para el que habéis ido nombrando, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto a vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación lo demanden. Yo solo firmo.
Acto seguido, el señor escribano adscripto de la Escribanía General del Gobierno de la Nación procederá a dar lectura a una segunda acta. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre del año 2015, siendo las 19:30, yo, el escribano adscrito de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, constituido en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde se encuentra el señor Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, se presentan las personas designadas en los cargos que respectivamente se indican. Licenciado Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Ingeniera Susana Mabel Malcorra, Ministra de Relaciones Exteriores y Culto. Ingeniero Julio César Martínez, Ministro de Defensa. Licenciado Alfonso de Prat Gay, Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas. Ingeniero Francisco Adolfo Cabrera, Ministro de Producción. Doctor Ricardo Burzaile, Ministro de Agroindustria. Licenciado José Gustavo Santos, Ministro de Turismo. Licenciado Guillermo Javier Dietrich, Ministro de Transporte. Doctor Germán Carlos Garabano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Licenciada Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad. Licenciado Alberto Jorge Triaca, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Doctora Carolina Stanley, Ministra de Desarrollo Social. Doctor Jorge Dalién Lemus, Ministro de Salud. Licenciado Esteban José Bullrich, Ministro de Educación y Deportes. Doctor José Lino Salvador Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Licenciado Alejandro Pablo Abeluto, Ministro de Cultura. Rabino Sergio Alejandro Berman, Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Licenciado Andrés Horacio Ibarra, Ministro de Modernización. Ingeniero Juan José Aranguren, Ministro de Energía y Minería. Doctor Oscar Raúl Aguad Bailey, Ministro de Comunicaciones. Licenciado Fernando de Andrés, Secretario General de la Presidencia de la Nación. Doctor Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación. Todos designados por decretos de fecha de hoy, a quienes el señor Presidente de la Nación les recibe el juramento de ley que prestan en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos que aceptan, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ellos dependa. Leo al señor Presidente de la Nación y a los señores ministros y secretarios nombrados, quienes firman ante mí, doy fe. En primer lugar, firmará el licenciado Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Licenciado Rogelio Frigerio, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, para el que habéis sido nombrando, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto a vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si ya no lo hicieras, Dios y la Nación lo demandan. Seguidamente lo hace la señora Susana Mabel Malcorra, Ministra de Relaciones Exteriores y Culto. Señora Susana Mabel Malcorra, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, para el que habéis sido nombrada cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras, la Nación os lo demande.
Lo hace a continuación el ingeniero Julio César Martínez, ministro de Defensa. Ingeniero Julio César Martínez, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Defensa, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación os lo demande. Es el turno del licenciado Alfonso de Prat-Gay, ministro de Hacienda y Finanzas Públicas. Licenciado Alfonso de Prat-Gay, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demande. A continuación lo hace el ingeniero Francisco Adolfo Cabrera, ministro de Producción. ¿Listo, Pancho? Francisco Adolfo Cabrera, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Producción, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto a vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demande. Seguidamente jura el doctor Ricardo Bursaile, ministro de Agroindustria. Doctor Ricardo Bursaile, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Agroindustria, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demande. Lo hará en este momento el licenciado José Gustavo Santos, ministro de Turismo. Licenciado José Gustavo Santos, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Turismo, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto a vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si no lo hicieras, Dios y la Nación lo demande. A continuación lo hace el licenciado Guillermo Javier Dietrich, ministro de Transporte. Señor Guillermo Javier Dietrich, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Transporte, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación os lo demanda. Seguidamente lo hace el doctor Germán Carlos Garabano, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Germán Carlos Garabano, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto a vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación lo demande.
Firmá porque si no, no dura. Seguidamente procederá a dar el juramento la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Doctora Patricia Bullrich, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Seguridad para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto a vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si no lo hicieras, que Dios y la Nación lo demanden. En este momento procede a prestar juramento el licenciado Alberto Jorge Triaca, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Licenciado Alberto Jorge Triaca, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si no lo hicieras, Dios y la Nación lo demanda. En este momento lo hace la doctora Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social. Doctora Carolina Stanley, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Desarrollo Social para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras, que Dios y la Nación lo demanden. Seguidamente lo hace el doctor Jorge Daniel Lemus, ministro de Salud. Doctor Jorge Daniel Lemus, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Salud para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación los demanden. Presta juramento a continuación el señor Esteban José Bullrich, ministro de Educación y Deportes. Señor Esteban José Bullrich, no conocía el José, mirá vos. Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Educación y Deportes para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación los demanden. Presta juramento en este momento el doctor José Lino Salvador Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Doctor José Lino Salvador Barañao, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la Nación os lo demande. Es el turno del licenciado Alejandro Pablo Abeluto, ministro de Cultura. Licenciado Alejandro Pablo Abeluto, yo lo conocía como Pablo, pero bueno. No tenés ningún gemelo, sos vos, ¿no? No, soy yo. Juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Cultura para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la Nación no los demande.
Seguidamente prestará juramento el rabino Sergio Alejandro Bergman, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. La complicaste. Siempre. Rabino Sergio Alejandro Bergman, prometéis por Dios y por la patria, sobre el Tanaj, Biblia hebrea, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Por Dios, por la patria, sobre el Tanaj, la Sagrada Biblia hebrea, sí, prometo. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Es el turno del licenciado Andrés Horacio Ibarra, ministro de Modernización. Licenciado Andrés Horacio Ibarra, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Modernización, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación os lo demanden. Seguidamente presta juramento el ingeniero Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería. Ingeniero Juan José Aranguren, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Energía y Minería, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación os lo demanden. Es el turno del doctor Oscar Raúl Aguad Bailey, ministro de Comunicaciones. Aguad Bailey, mira vos. Bailey. Estos cordobeses siempre con algo raro. Tengo demasiados gringos acá, demasiados. Doctor Oscar Raúl Aguad Bailey, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Comunicaciones, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación os lo demanden. Jura el licenciado Fernando de Andrés, secretario general de la Presidencia de la Nación. Licenciado Fernando de Andrés, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario General de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación os demanden. Y a continuación presta juramento el doctor Pablo Clusilas, secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación. Un poquito más lejos. No te vengas tan cerca. ¿Por qué te pones tan cerca? No me gusta que me pongas tan cerca. Toda la vida te digo, no te me pongas tan cerca y te me pones cerca. Doctor Pablo Clusellas, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación os lo demanden. Acto seguido, el señor escribano adscripto de la Escribanía General del Gobierno de la Nación procederá a dar lectura al acta correspondiente. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre del año 2015,
siendo las 19:50, yo, el escribano adscrito de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, constituido en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde se encuentra presente el señor Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña, se presentan las personas designadas en los cargos que respectivamente se indican. Ingeniero Hernán Santiago Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Doctor José Manuel Cano, titular de la Unidad Plan Belgrano. Licenciado Mario Eugenio Quintana, secretario de Coordinación Interministerial. Licenciado Gustavo Sebastián Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas Públicas. Todos ellos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, designados por decretos de fechas de hoy, los que tendrán rango y jerarquía de ministros, a quienes el señor Presidente de la Nación les recibe el juramento que prestan en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos que aceptan, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ellos dependa. Leo al señor Presidente de la Nación, al señor Jefe de Gabinete de Ministros y a los funcionarios nombrados, quienes firman ante mí, doy fe. Presta juramento el ingeniero Hernán Santiago Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Ingeniero Hernán Santiago Lombardi, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación lo demande. Seguidamente lo hace el doctor José Manuel Cano, titular de la Unidad Plan Belgrano. Doctor George Clooney, tucumano, no me equivoqué. Dice, doctor José Manuel Cano, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de titular de la Unidad Plan Belgrano de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación lo demande. Seguidamente lo hace el licenciado Mario Eugenio Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Licenciado Mario Eugenio Quintana, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación lo demande. Mario, firmá antes que te saquen el puesto. Finalmente lo hace el licenciado Gustavo Sebastián Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Siempre se deja para lo último el mejor, siempre es así. Es una enorme responsabilidad para eso. Licenciado Gustavo Sebastián Lopetegui, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras, que la Nación no los demande.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos y espero, como lo dije hoy frente a la plaza, que sigamos todos juntos construyendo la Argentina que soñamos. Muchas gracias. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley de Radiodifusión 26.522, hasta aquí han transmitido LRA Radio Nacional y LS 82 Televisión Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, conjuntamente con RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas. Muchas gracias.
Allá. Sácame a mí, pero no tengo batería. Buena tarde, obvio, ya te pasó ahora. Ya, sácale la parte, ¿quieres tocarla? No sé, felicitaciones. Felicitaciones. Sí, son chicos, con Agustín, ahí está. Acá, mamá. Sonreí, Agustín. Abre el ojo, Laura. Ahora Joaquín. Joaquín. Está. Valerio, mente ahora. No para que después pasamos. Ani, baja el brazo. Ella es la Laura. Laura, vení, dale.